Arrancamos. Muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, el 21 de julio. Yo no puedo creer que ya es 21 de julio. Che. Estamos a punto de terminar julio, después agosto, septiembre, época de trabajo práctico, octubre, exámenes, octubre, noviembre y después ya se terminó otra vez el año. Bueno, y hoy, antes de dar estas indicaciones, dije, bueno, voy a ponerme a grabar y no sé si se acuerdan que la semana pasada, la clase pasada no pude grabar porque estaba inhabilitado algo acá, pero ya logré solucionar, así que se está grabando. Y la indicación es la siguiente. Nosotros a partir de hoy vamos a cambiar la dinámica de las clases. En el sentido siguiente, los jueves vamos a desarrollar contenido acerca de cómo avanzar con la elaboración de las escalas. Recuerden ustedes que tenemos un calendario que cumplir donde ustedes tienen que ir avanzando en el desarrollo de su escala. Y los jueves yo voy a desarrollar qué es lo que se tiene que hacer. Y los lunes, eso ya dijimos la clase pasada, pero quiero dejar esto grabado. Los lunes, cada grupo se va a conectar a trabajar con su tutor o su tutora. Entonces, cada lunes van a acordar una tarea o un plan de trabajo que se supone al lunes siguiente tiene que cumplirse para que vayamos cumpliendo un poco el cronograma y no tengamos sorpresas después. Y por otra parte, cualquier duda que ustedes tengan tiene que exponerse durante las clases, ¿verdad? De hecho, que durante las clases yo voy a ir desarrollando la base teórica, por decir así, y el cómo se tiene que llevar adelante, y ustedes van a hacerlo con el acompañamiento de sus tutores. Bueno, espero que ustedes vayan ajustando sus tiempos, porque si ustedes postergan, esto va a ser un desastre, ¿verdad? Y esta vez no se va a suspender ese trabajo práctico, porque toda la clase de lo que tenemos aquí en adelante hasta septiembre va a ser exclusivamente sobre construcción de instrumentos y la única forma de que se entienda o de que sepamos si realmente entendieron o no es realizando la tarea de la construcción. No hay ninguna otra forma. El registro del avance, los entregables, incluso la nota de trabajo práctico final está en función al desarrollo de esta unidad. Así que yo les pido que se mantengan atentos, cumplan con el programa y si ustedes van experimentando alguna dificultad para conectarse, para seguir o para entender o lo que sea, la expresen de forma temprana para que eso se pueda corregir, si hace falta repetir una clase, si hace falta marcar otro día de consultoría, todo eso se puede ver, pero se tiene que anticipar porque sobre la hora ya no va a haber más tiempo, ¿sí? Esto es muy importante, por eso quería que quede grabado. Bueno, entonces, la última clase en lo que habíamos quedado era en que ustedes iban a empezar con la definición de la prueba. Definición de, vamos a ver acá, delimitación de la prueba. Definir las especificaciones de la prueba que dice acá que es el primer paso. Y vamos a avanzar hacia el siguiente que es la definición conceptual del constructo. Y hoy vamos a ver la definición conceptual y operacional del constructo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se supone que ustedes tienen que hacer? Cada uno de ustedes ya tiene más o menos definido su tema. Quiero chequear nomás algo. De las personas que están aquí conectadas, ¿quiénes todavía no tienen grupo ni tema? No hayan que decir ahora, pero voy a repetir la pregunta porque me voy a desconectar y voy a dejar más que ustedes lean la diapositiva. ¿Quién de los que está aquí conectado en este momento aún no tiene tema?
Profe, creo que mi grupo. ¿Vos quién sos? A ver, ¿quién habló ahí? Porque estaba abriendo otro documento. Esther seguro que era, ¿verdad? Esther Independencia afuera, profe. Esther Independencia, sí. Independence Day. Bueno, Esther, hablame pues más épico. Sí, profe, no me escuchó. Y te escuché que dijiste ¿Me mi escuchó grupo ahora? parece, dijiste y después se te apagó. Sí, 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 mi grupo parece que no tenemos tema, profe. ¿Y cómo que parece? Y porque no nos estamos comunicando. Dela. Se les va a ir el tiempo encima. A ver, yo le tengo acá a Andrea Díaz, Alejandra Arce y Larisa Martínez que no tienen tema. Elio Martínez no tiene siquiera grupo. Y a ver un poco, Esther, a ver si vos estás en algún grupo donde eligieron tema. Pues parece que no está luego todavía en ningún grupo. No encuentro acá ninguna que se llame Independencia. Sí, profe. Pero tampoco Esther. ¿Cómo que sí? Tengo grupo. Esther Jiménez, Belén González, Florencia Garrone, Osvaldo Jiménez, Luz María Céspedes Bogarín y Ruth Melina Ramírez. Claro que tienen, ustedes tienen ya definido que van a desarrollar una escala sobre bienestar subjetivo general. Bueno, gracias. Entonces, ustedes van a trabajar con José. José está por ahí, ya vi que se conectó. Así que, bueno, claro que sí tienen tema. No sé si hay alguien que no tenga grupo de los que están aquí conectados. Por ejemplo, Rocío Mesa, Sofía Díaz, María Regina Pereira, Belén Vázquez, Miriam Rojas y Merlina Santa Cruz están en un grupo. Después, Esther Jiménez, Belén González, Florencia Garrone, Osvaldo Jiménez, Luz María Céspedes y Ruth Melina Ramírez están en otro grupo y ambos tienen tema. El tercer grupo también tiene tema, están Ricardo Chejolán, Ruth Ferrarino, Daisy Alarcón, Ismael Morínigo, Sofía Melián y Mariana Miers. Después tenemos otro grupo que sí también tiene tema, que es sobre personalidad: Diana Mesa, Andrea Bernal, Noelia Armoa, Natalie Sánchez, Ailén Espínola y Camila Ruiz. Otro grupo que también tiene tema, que es personalidad, es Rosemary, Adriana Báez, Jazmín Benítez, Montserrat Duarte, Daniel Garcete, Mayra Martínez y Sofía Roja. Otro grupo que también tiene tema, que es personalidad, es Sebastián Centrón Figueredo, Mónica Mabel Martínez, María Paz Chiriani Kioto, María Antonella Espínola Palmerola, aquí me pusieron todos los, bueno, Diego Martín Irala Escobar, Montserrat Melgarejo Quinteros, para que no haya duda. Después, hay otro grupo que también ya está constituido y tiene tema que tiene que ver con la ansiedad escénica: Fátima Larriel, Ileana Ruiz, Pamela Brizuela, Diana Campos, Lorena Barreto, Freddy Vázquez. Otro grupo que tiene un tema similar es Tania Díaz Coronel, María Paz Lescano Lluvero, Fanny Gamarra, Sandra Caballero, Ramón Núñez y Jeremías Gómez. Después, otro grupo que tiene también un tema similar es Rosario da Silva, Cecilia Riveros, Hugo Melgarejo, Luis Medina, Natalia López, Mabel Castillo. Luego, hay otro grupo cuyo tema tiene que ver con actitudes. Se tiene que reunir con Guadalupe para definir qué tipo de actitudes es lo que va a medir. Sebastián Benítez, Pamela Ayala, María Paz Ferreira, Ana Campos, Sonia Riquelme, Delis Portillo. Otro grupo, también sobre actitudes, es Andrea Isea, Silvano Velar, Dalila González, María Lisandri Martínez, Marcelo Domínguez, Cecilia Seitz. Otro grupo que también tiene que ver con actitudes es María del Mar López, Esteban Espínola, Jaruca Saito, Damaris Saucedo, Leticia Raquel Morel, Lourdes Martínez Ábalos. Y como les dije recién, veo que Elvio no tiene grupo y Andrea Díaz, Alejandra Arce y Larisa Martínez no tienen tema. No sé si hay alguien más aquí en este momento que no haya sido mencionado, que no tenga grupo, que no tenga tema. A mí que no. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes, los que están aquí, que ya tienen tema, ya tienen grupo,
Entonces, la tarea que tienen que iniciar ahora es la de construir un marco conceptual. ¿Y en qué consiste el marco conceptual? Ustedes, como ya tienen un tema sobre el cual quieren desarrollar un instrumento, la tarea consiste en definir con claridad qué es eso que queremos medir, qué es una actitud, qué es ansiedad escénica, también se llama ansiedad de performance, qué es la personalidad, desde qué perspectiva van a tomar de la perspectiva de los 5 grandes, van a tomar desde el punto de vista del estilo, del rasgo, ¿cómo es que se llama? De la idea de patrón o la idea de tipo, ¿sí? Bueno, entonces hay muchas cosas que definir. Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es ahora iniciar una amplia exploración bibliográfica. Entonces, ¿qué significa eso? Van a poner en el buscador, tanto en español como en inglés, no se me achiquen ahí. Total, como ya les mostré, hay muchas formas de traducir lo que uno encuentra y entender y trabajar con eso. Tienen que empezar como loco ahora mismo, ya, para decirlo bien en idioma vernáculo, tienen que empezar a buscar antecedentes para establecer el marco conceptual. Yo ya les dije en la clase pasada que si ustedes ponen en el buscador conceptual framework, conceptual approach o algo así, van a aparecer artículos que analizan desde el punto de vista teórico el tema. Les voy a compartir acá para que salgamos de la duda. Por ejemplo, voy a poner acá actitud. Bueno, un abordaje conceptual, ¿sí? Y acá me dice que hay artículos académicos. Cuando me sale así acá, me está indicando que esto me va a conducir a Google Academic. Después acá tenemos una revista que se llama Espacios. Después acá dice, bueno, acá hay más. Acá hay más. Acá hay más. Dice acá una formación de concepto, un abordaje acerca de la formación del concepto en la adquisición de las altitudes. Acá hay más. Acá hay más. Yo puse solamente actitud, pero cuando ustedes le agreguen la palabra clave acerca de qué actitudes ustedes quieren buscar, eso va a ampliarse, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice, eso creo que ustedes están viendo ahora, en cada búsqueda lo que hice fue presionar el clic derecho y abrir vínculo en una pestaña. Entonces voy abriendo varias pestañas y me voy fijando en si me va a servir o no esto que dice. Esto tiene que ver con el abordaje conceptual del desarrollo de la actitud favorable hacia la educación inclusiva en el sistema de educación, en el Higher School, ¿verdad? En el sistema de educación superior en la Federación Rusa. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, entonces voy a eliminar nomás ese, voy a cerrar. Acá tenemos otro artículo que dice entendimiento conceptual, actitud y performance en matemáticas. Puede que me sirva, digamos, si dentro del artículo se aborda el tema de qué es una actitud, pero probablemente este no me sirva tanto. Voy a
a cerrar y me voy a ir a esta otra que dice que esto también tiene que ver con el cálculo de las matemáticas, desde Microsoft Mathematics. Como les dije, probablemente tengamos que concentrarnos un poco más en definir mejor qué actitud hacia qué es lo que vamos a medir. Y bueno, y ahí van a ir emergiendo algunos trabajos. Fíjense que acá hay un artículo de 1958 que es la formación del concepto, o sea, el abordaje desde la formación del concepto a la adquisición de la actitud. Entonces puede que esto me sirva, esto le puedo dar acá sencillamente traducir y me va a traducir y así vamos. Lo mismo vamos a hacer con los demás constructos que ustedes tengan. Bien, una cosa es ir encontrando las fuentes de información y otra cosa es construir el marco conceptual, ¿sí? Ustedes podrían en un principio, como grupo, por ejemplo, crear un documento compartido e ir transcribiendo los aspectos conceptuales que vayan encontrando y que haga lo que ustedes están buscando, ¿sí? Pero después van a tener que integrar eso, ¿sí? Dice acá, realiza una amplia exploración bibliográfica, que es el primer paso. Luego elabore un marco conceptual concreto. ¿Qué significa adscriba sus definiciones a una teoría sustantiva? Que si ustedes encuentran una teoría que permite definir con claridad qué es personalidad, qué es actitud, qué es esta ansiedad escénica o el miedo por el desempeño o el bienestar subjetivo, si ustedes encuentran ya una teoría y un concepto que está elaborado, ustedes pueden discutir en el grupo si quieren partir desde esa perspectiva. Ahora, yo no les recomendaría que ustedes tomen la primera teoría que encuentren. El ejercicio tendría que ser justamente realizar una revisión lo más amplia posible para conocer primero diferentes teorías, diferentes enfoques, ver qué hay, a qué se refiere, qué abordajes tiene, y eso es lo que van a supervisar cercanamente los tutores que van a trabajar con ustedes. Y si ustedes encuentran que hay más de un marco teórico interesante y que este marco teórico abarca desde un punto de vista, este otro abarca o aborda desde otro punto de vista y este otro también, ustedes podrían intentar desarrollar una definición propia a partir de los diferentes marcos teóricos. Entonces, lo que van a hacer es trabajar en la construcción de un encuadre, de un marco teórico, etcétera, o sea, a partir de una revisión bibliográfica que, como les digo, tiene que ser bastante amplia, ¿verdad? Entonces, como son varios en el grupo, todos tienen que ponerse a buscar artículos, a revisar cosas, tienen que interactuar, tienen que buscar la manera de que todos estén interesados, informados, enterados, informados de qué es lo que está haciendo los demás, para que cuando se reúnan ya puedan ir conversando, discutiendo y eligiendo cómo van con qué marco se van a quedar, ¿sí? Bueno. También es importante que ustedes se apoyen en el tutor, en la tutora, porque se supone que su trabajo de orientación va a estar justamente, va a arrancar con este tema de la definición conceptual. Y este es nuestro primer tema que se tiene que trabajar el lunes. De hecho que hoy, tipo 7:15 más o menos, vamos a terminar la clase y les voy a dejar a cada uno de ustedes que se reúna con su respectivo tutor o tutora
pero está muy poco acá, no sé si van a estar todos, pero bueno, se van a reunir ahí con su tutor o tutora y van a hacer ya un plan de trabajo sobre cómo van a ir avanzando y qué es lo que van a entregar el lunes, porque así vamos a empezar, sí, rápido tiene que ser. El primer producto que van a entregar ustedes, que es la primera semana de agosto, es la operacionalización de ese constructo. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso a la definición conceptual es la definición operacional. Y acá dice, operacionalice el constructo que va a evaluar, enfóquese en el uso coloquial del constructo. ¿Qué significa eso? Por lo general, la definición conceptual es un poquito abstracta, ¿sí? Y la operacionalización nos tiene que conducir a la forma en cómo se utiliza el término para describir el comportamiento de las personas. Es decir, tiene que apuntar hacia lo observable, es decir, cómo se manifiesta esa conducta. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos personalidad? La personalidad se refiere a cómo una persona habitualmente reacciona ante algo, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, con relación a la apertura, uno está más bien abierto a nuevas experiencias o trata de mantenerse cerrado, estructurado, tradicional, de no variar mucho, ¿sí? Habitualmente. Entonces ese ya es un elemento a partir del cual podemos ver, bueno, cómo se manifiesta la apertura. Cambiar de rutina, probar nuevas comidas, conocer lugares, sitios, lugares geográficos a los que uno nunca antes había asistido, aceptar el punto de vista de otra persona, ser flexible cuando una persona no está de acuerdo con uno, etc. Esas podrían ser formas de volver visible esa actitud de apertura. Entonces, si una persona se encuentra con alguien que piensa distinto, ¿hasta qué punto uno está dispuesto a entender su punto de vista para por lo menos aceptar que hay cierta diversidad? Entonces, es una persona abierta. Si alguien te invita a, qué sé yo, a comer comida tailandesa, y yo habitualmente, o hasta ahora nunca probé, o comida mexicana, o comida árabe, yo digo, sí, voy a probar, me animo, ¿verdad? Entonces ahí mi actitud es un poco más abierta, ¿sí? Si soy de las personas que tiene una lista larga de cosas que no come ni, oye, pagata no soy fuera, entonces probablemente esté en el extremo opuesto de lo que es la apertura. Entonces ahí estamos empezando a pensar de qué manera se hace visible eso que estamos midiendo. Por ejemplo, la ansiedad, ¿cómo es? Ante el desempeño o ante la evaluación de los demás o la performance, puede traducirse en ideas, emociones, reacciones, autoverbalizaciones, es decir, yo me digo a mí mismo no voy a poder, soy un estúpido, no sé qué hago acá, seguro que voy a fallar, etc. Entonces, esas serían formas concretas, específicas de manifestarse eso que estoy denominando o miedo, o angustia, o estrés. El bienestar, ya habíamos hablado de esto en clase, se trata de la evaluación subjetiva o la valoración subjetiva acerca de qué tan bien, qué tan potencialmente, qué posibilidades tengo de hacer frente a un aspecto de mi vida. Entonces, ¿cómo se ve eso? Una persona está cómoda, se siente bien, está tranquila, no le produce ningún tipo de incomodidad, preocupación o amenaza tal aspecto de su vida o su vida en general. Entonces ahí tenemos algunos elementos que podemos utilizar después para poder formular algunos ítems. Bueno, entonces la operacionalización tiene que plantearse desde esa perspectiva, desde cómo se hace visible aquello que se definió conceptualmente, es decir, cómo se manifiesta, cómo se ve concretamente.
Bueno, y después dice, elabore una estructura del concepto que permita identificar dimensiones y factores. Redacte una frase configurativa, vamos a ver eso dentro de un ratito, que eso tiene un poco su acayaguá ahí de sus demoles, como se suele utilizar la metáfora de la música. Vamos a ver ahora qué es lo que es. Vamos a hacer frase configurativa y vamos a hacer también tabla de especificaciones. Bien, un poco de concepto, ¿sí? Una definición operacional se enmarca dentro de lo que Dancer afirma que, a diferencia de otros componentes de la investigación, las definiciones no requieren de prueba. O sea, un concepto, una definición, no se prueba empíricamente. Entonces, son en cierta medida arbitrarias. ¿Sí? Una cosa es que sea arbitraria y otra cosa que sea caprichosa, ¿verdad? Caprichosa podríamos decir que falta completamente de principio o de justificación y se me antojó nomás, ¿verdad? Eso sería caprichoso. Pero arbitrario significa que no tiene una base empírica necesaria, pero sí una justificación. Hay un concepto, hay un contexto, hay conceptos que pueden apoyar una definición o hay supuestos que hacen que uno prefiera definirlo de una manera antes que otra, ¿sí? Y este carácter arbitrario, dice, se plantea, o sea, nos obliga a plantearnos cuáles son las propiedades que deben caracterizar a una buena definición. Y la cuestión es que tiene que ser útil científicamente, útil para facilitar la investigación empírica y útil para promover resultados acumulativos. ¿Qué significa eso? Que la definición operacional nos tiene que permitir el poder traducir esa estructura en algo observable, algo que después se pueda convertir en un ítem. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver cómo se hace. La definición operacional que nosotros vamos a utilizar se basa en lo que Goodman había planteado, que con el fin de promover la investigación científica rigurosa, los conceptos científicos se deben definir en términos de observaciones empíricas. Eso que les acabo de decir hace un rato, ¿verdad? Que es una definición operacional, o sea, ¿cómo debe ser una definición operacional? Debe permitirnos traducir en términos observables, es decir, cómo se ve en la realidad, cómo se manifiesta eso en cada sujeto, en cada persona, ¿sí? Y a eso se refiere en operaciones o datos empíricos. Y que, en la medida en que no se consiga una definición con correspondencia empírica, esta no sería útil para la ciencia. O sea, si nosotros elaboramos una buena definición teórica, una buena conceptualización, pero eso no me permite observar si se da de una manera u otra, o cuáles son los factores que están asociados, o no me permite distinguir cuando una persona presenta o no esa condición de la que estamos hablando. Por ejemplo, si yo no puedo distinguir quién tiene más bienestar que otro, quién tiene mayor miedo al mostrarse en escena, quién tiene una actitud más favorable que otra, o quién tiene una personalidad de tipo A o de tipo B o de tipo C, entonces esa definición no es útil si no me está permitiendo generar observaciones empíricas que sean útiles y que permitan después poner a prueba una teoría. Si yo digo que una persona va adquiriendo mayor seguridad, o sea, un artista va adquiriendo mayor seguridad en la medida en que tiene más experiencia, que tiene más años, ¿cómo es? Con presentaciones en público, etcétera. ¿Cómo yo voy a poner a prueba esa hipótesis? Porque puede que algunos artistas me digan, aunque tengas 20 años haciendo lo mismo, cada vez que vas a subir a escena se siente la misma impresión o el mismo miedo que la primera vez. Puede que te digan algunos. Y otros dicen, no, eso va
aflojando, va mejorando, va siendo diferente a medida que uno va desarrollando experiencia. ¿Y cómo vamos a comprobar cuál de las manifestaciones es cierta si no podemos medir eso que estamos, o sea, si no podemos obtener algún dato observable, algún dato empírico que nos permita contrastar esas afirmaciones? Si nosotros tomáramos un grupo de personas, artistas, recién iniciadas o con poca experiencia o ninguna experiencia de exponerse al público, y luego tenemos otro grupo de personas que ya tienen años de experiencia haciendo eso, tendríamos que poder establecer las pruebas empíricas, las operaciones o los indicadores que vamos a observar para ver si realmente hay o no hay diferencia. A eso se refiere con las operaciones, observaciones empíricas, es decir, se tiene que poder ver y realmente detectar si hay o no hay diferencia, porque si no, diríamos cosas sin ningún asidero, ¿verdad? Bueno, y ese es el punto al que queremos llegar. Una definición operacional, entonces, tiene que permitirnos obtener registros, datos, procedimientos empíricos para ver cuál es la condición que tiene una persona con relación a un atributo determinado. Y la teoría de facetas, o sea, la teoría que desarrolló Goodman, tiene una técnica que facilita el proceso ¿cómo se llama? De operacionalización de un constructo. Se denomina frase configurativa. Aquí Cantor indica que una forma de resumir el conjunto completo de todos los perfiles de acciones posibles es mediante lo que se conoce como frase configurativa. Una frase configurativa es un enunciado verbal del dominio y rango de un mapa, o sería como un trazado o una ruta, que incluye las conexiones entre facetas como en el lenguaje ordinario. Esto nos ayuda mucho porque define, pero no muestra cómo es la frase configurativa. Una frase configurativa es un aporte específico de la teoría de facetas de Goodman y se construye a partir de la combinación de tres facetas. Una faceta que es la persona, una faceta que es el contenido y una faceta que es el rango de respuestas posibles. Yo acá les dejé un enlace para ir a un anexo. Aquí está, breve introducción al enfoque estructural de Goodman. Está tomado del trabajo de Dancer, justamente uno de los que se había citado. Y vamos a ver acá cómo se hace. Acá está la teoría de facetas, pero vamos a avanzar un poco, vamos a ir directamente a la frase configuracional. Porque como les dije, insisto un poco, esa es el primer producto que ustedes van a entregar. Ustedes tienen acceso a esta diapositiva, esto está colocado ahí dentro en la plataforma, entonces vamos a ir al proceso de facetización que se plantea. Esto está tomado del trabajo de Bilski, 2002, que es un trabajo en español que se puede conseguir. De hecho, que yo les voy a compartir ahí en la plataforma. Y dice acá, en total se distinguen tres tipos de facetas. O sea, tipos de facetas. O sea, cada una de estas tiene otra vez sus facetas. La primera se refiere a la población, o la faceta P, que se refiere a la persona también. La segunda se refiere al contenido y la tercera se refiere a las respuestas. Por eso se llama faceta R. También se llama al conjunto de categorías exclusivas disponibles para evaluar las tareas o simplemente los ítems empleados para la investigación. Bien, se refiere al rango, R, rango, respuesta. Es decir, el rango dentro del cual varía aquello que estamos midiendo. Y vamos a ver acá los ejemplos de frase configurativa. Esto está tomado de la literatura. ¿Verdad? Cada uno está referenciado acá y ustedes pueden acceder a ese ejemplo porque son todos
materiales, artículos que están disponibles en línea. Acá hay un ejemplo con relación a la motivación prosocial, ¿sí? Y aquí empieza con el enunciado de la persona X, dice acá. La persona X se refiere a cualquier persona, todo sujeto. Podría haber sido una cuestión un poco más restringida, se podría haber indicado cuáles son las características de la persona, pero en este caso está destinado a evaluar a cualquier persona. Dice acá, la persona X indica que el motivo, y ahí aparece la facetización. El motivo estándar, dice. Y ese motivo estándar tiene la posibilidad de, ya sea, ese motivo estándar puede ser el interés en el otro, puede ser el interés en la tarea, puede ser la conformidad social, puede ser una respuesta hedonista o puede tener el interés en sí mismo, o sea, estar interesado porque uno está interesado. Ese sería el motivo estándar, ¿sí? Indica que el motivo estándar, que puede ser cualquiera de estos contenidos que están acá, que son de la faceta C, como causa de, y ahí tenemos otra vez dos facetas, conceder auxilio o denegar auxilio a una persona que es receptora, ya sea joven, de la misma edad o mayor. Fíjense que acá lo que tenemos son variables de situaciones posibles. En el contexto de rutina diaria, ahí tenemos el contexto, que sería C4. Trabajo artesanal, trabajo en la casa, examen, deberes escolares, otro. Y la respuesta del motivo prosocial varía entre absolutamente no, o sea, no le concedería auxilio, a con certeza sí, ¿sí? Que corresponde a la motivación de su comportamiento actual. Si estoy motivado o no estoy motivado a prestar ayuda. Y ahí tenemos los niveles de R. Tenemos 1, 2, 3, 4 componentes de C y un componente de R. Pero no siempre es así, a veces es un poco más simple. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo hay dos componentes nomás de C o de contenido, A y B. Como son conjuntos, se pueden denominar con cualquier letra. Dice, la extensión de la satisfacción de la persona X, otra vez se plantea una persona sin definir cuál es su característica o cuáles son las opciones posibles de la condición de atributo que tiene la persona. Dice, la extensión, o sea, se habla de la extensión, o sea, qué tan grande es la satisfacción, qué tan amplia, qué tan extensa es la satisfacción de una persona con relación al estado de algo o a los recursos para ese algo dice acá, sus actividades en áreas de la vida. O sea, el estado de la educación, de la economía, del hogar, del tiempo libre, de la familia, salud, trabajo en general, o a los recursos para acceder a educación, para mantener, digamos, equilibrada su economía, para mantenerse en el hogar, mantener buenas relaciones en el hogar, o estar bien, digamos, en el hogar o no. Recursos para poder utilizar el tiempo libre, recursos para poder compartir con la familia, recursos para poder tener buena salud o atender a la salud, recursos, si en este momento no estoy trabajando, pero creo que tengo condiciones, recursos propios como para poder gestionarme un trabajo, tengo competencias, tengo habilidades, tengo disposición, ¿sí? Porque si no tengo los recursos para poder satisfacer esa área, ese ámbito, probablemente mi bienestar también va a estar disminuido. Y como decía acá, una faceta es el estado actual o, en todo caso, los recursos disponibles para poder cubrir esa parte. Donde las respuestas pueden ir desde muy positivo a muy negativo, ¿sí? Que sería la extensión de la satisfacción de una persona. Puede ir de muy positivo a muy negativo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros
a partir de la definición conceptual, vayamos rápidamente a la definición operacional que nos permita construir una frase como esta, en donde se tiene que tener en cuenta se tiene que tener en cuenta las características de la persona, la faceta P de la población, la faceta C del contenido correspondiente al dominio que estamos abordando y la faceta R que tiene que ver con el rango de respuestas posibles. Bueno, perdón. Bueno, dice acá, este es otro ejemplo tomado de un artículo escrito por Goodman con Levy, que tiene que ver con dos leyes estructurales relacionadas con los test de inteligencia. Entonces la frase que, a ver, acá dice alguien que me pidió para entrar, pero no me parece un pedido. A ver. La frase configuracional, ahí está. No me sonó, pero ahí aparecen dos personas. Hola, Anavera doble. Anabel. ¿Por qué doble? No, y me apareció dos veces como dos personas distintas. Con el mismo nombre, pero ya estás, eso es lo importante. Bueno. Ahí Ana abandonó la sesión. Bueno, seguimos. Este es otro ejemplo. ¿Cómo? Que estoy acá. Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de frase configuracional. Dice, el test de inteligencia para niños de Wechsler. El test Wechsler de inteligencia para niños. Dice, la corrección de la respuesta de testeo X, acá está formulado de una manera diferente, a la tarea que corresponde a una regla de inferencia, aplicación o aprendizaje, a una regla de inferencia, de aplicación o de aprendizaje, a través de una expresión oral, a través de una expresión de manipulación manual o de una expresión a través de papel y lápiz, sobre un ítem presentado oralmente por el evaluador en formato verbal o numérico o geométrico en un grado de corrección que va de alto a bajo. Resulta que esta estructura, que responde a la teoría del conjunto, una vez que se identifican los elementos que componen cada factor, cada faceta, lo que hace es obliga a elaborar un producto cartesiano en donde se tienen que combinar todos los elementos de A con todos los elementos de B y con todos los elementos de C. Entonces vamos a tener A1, B1, C1, A1, B1, C2, A1, B1, C3. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener como dominio, por ejemplo, vamos a tener reglas de inferencia expresadas oralmente en un formato verbal. Vamos a tener inferencias expresadas oralmente en un formato numérico, inferencias expresadas oralmente en un formato geométrico. ¿Ven? Vamos a combinar cada elemento de A con cada elemento de B y con cada elemento de C. Acá tenemos otro que también está tomado de la literatura, en este caso se trata de Gratz, que fue citado por Levy. Levy tiene un artículo que habla ahí del uso de las frases configuracionales para coordinar la teoría y la investigación. Ahora, si quieren leerlo, me parece que esto específicamente se centra en el uso de la frase configuracional. Y dice, un reactivo, esta es otra forma de formular la frase configuracional. Un reactivo pertenece al universo de reactivos de actitud si y solo si
Su dominio responde acerca de la conducta de una modalidad, ya sea cognitiva, afectiva o instrumental, acerca de un objeto, y su rango se encuentra ordenado desde muy positivo a muy negativo. Fíjense que acá estamos hablando del sentido de satisfacción, actitudes, pero en el sentido de satisfacción. Bien, y esto, como les dije, tiene que ver con la definición operacional, que son que es la frase configuracional, que en eso van a trabajar. O sea, aparte, una vez que ustedes terminen de hacer la revisión de la definición teórica, van a construir una frase configurativa que capte, que integre todos los elementos estructurales del constructo, como para que luego eso se convierta en lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar de una frase configurativa, vamos a pasar a una tabla de especificaciones, que con eso cerramos esta primera fase. ¿Cómo es que se llama esto? Operacional de nuestra definición, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que van a trabajar este fin de semana, el lunes, con sus tutores, y el jueves vamos a ir avanzando a la siguiente. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa frase configuracional se convierte en una tabla de especificaciones. Una tabla de especificaciones es una tabla de doble o de triple entrada en la cual se consignan todas las dimensiones del constructo que se va a evaluar. Nosotros vimos recién que la frase configuracional va conformando conjuntos. En cada conjunto hay elementos y esos elementos se tienen que ir combinando con los elementos de la otra faceta, ¿sí? Y con eso configura lo que se conoce como el universo de conductas observables dentro del constructo, ¿sí? Lo que se busca más o menos establecer como una especie de marco muestral, a partir del cual se van a confeccionar posteriormente los ítems. Bien. Y la tabla de especificaciones es una tabla de doble, triple o cuádruple entrada, donde se colocan los distintos elementos o facetas y se combinan con situaciones o conductas para generar una matriz como esta. Vamos a ver. Voy a avanzar un poco más. Una matriz como esta, en donde dentro de cada celda en blanco van a escribirse los reactivos. Entonces, por ejemplo, en nuestra frase configuracional vemos que hay elementos A1, A2, A3, A4 y que combinan con las situaciones B1, B2, B3, B4. Entonces, A1 y B1 me exige que elabore ítems que tienen que ir acá dentro de este espacio, dentro de este hueco acá en blanco, donde voy a redactar una situación que responda al factor A1 y que se refiera a la situación B1. ¿Sí? Vamos a suponer, como habíamos dicho hace rato, con relación al bienestar, si el bienestar hace referencia a si tengo, cuál es mi valoración acerca de mi estado actual de, y B1 puede ser educación, B2 puede ser hogar, B3 puede ser salud, B4 puede ser trabajo. Entonces quiere decir que acá voy a elaborar, acá voy a redactar unos ítems en este espacio que está acá, en A1, B1, que tengan que ver con la condición de cuánto valoro o qué tan bien valoro aquello que tiene que ver con, por ejemplo, educación, que va a ser B1. ¿Sí? Entonces, esta tabla va a definir el universo de condiciones que tienen que ser representadas mediante ítems. ¿Sí? Bueno,
La redacción de ítem vamos a verlo después, cuando lleguemos acá hasta la tabla de especificaciones, que es lo que vamos a trabajar un poco. Y para la elaboración de la tabla de especificaciones tenemos que elaborar un listado de los aspectos que representan el constructo. Bien, entonces tenemos que elaborar, redactar una lista de identificadores y contextos vinculados, es decir, con relación a qué quiero medir. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de bienestar en general, o de bienestar académico, o bienestar familiar, o todas las facetas de la vida. Cuando hablamos de ansiedad al escenario o a presentarse en escena, o el miedo a la evaluación de los otros, a ser evaluado por otras personas con respecto a mi desempeño. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cuando tengo que actuar, o me refiero a cualquier situación en la que me voy a exponer públicamente. ¿Cuáles son los contextos en los que habitualmente uno se expone? ¿Sí? En el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito artístico, y allá tenemos 4. Y dentro de eso, otra vez, definir nuevamente cuáles son los contextos a los que se refiere. Eso es fundamental para poder armar la tabla de especificaciones, que es con lo que van a trabajar ahora. Van a trabajar con su marco conceptual, van a llegar a la tabla de especificaciones y luego van a ir ustedes a su... Espérenme. Van a ir ustedes a la tabla de especificaciones. Van a ir a la frase configuracional y después van a ir a su tabla de especificaciones. Y eso es lo que se supone se tiene que hacer para la semana que viene. Por eso vamos a concederles un tiempo de trabajo con cada uno con sus tutores, para que puedan conversar un poco, acomodar el tiempo, los horarios, compartir los enlaces que van a utilizar para conectarse, si van a ser fijos o si se va a ir renovando cada semana, etc. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Porque es un poco... Ningún comentario. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Voy a dejar de compartir y vamos a dejar aquí los enlaces para que se puedan reunir con sus respectivos tutores y tutoras. Acá se acaba de sumar Guadalupe. Entonces ya estamos. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos bien. Estamos justito. Tienen 10 minutos. Profe, ¿sí? profe, Hola. los links están en el documento de orientaciones. Bueno, podemos, a ver, vamos a ver quién es. Rocío Mesa, Sofía Díaz, María Regina Pereira, Belén Vázquez, Miriam Rojas, Merlina Santa Cruz, ¿están o no están ahora? Estamos la mayoría, profe. Estamos con Rocío y Sofi, me parece. Bueno, perfecto. Entonces, miren, ustedes se tienen que reunir con José en ese enlace que está acá. Yo le estoy pasando acá pero eso es solamente para los que están con José, ¿sí? José ya está ahí esperándoles, así que está Esther Jiménez, Belén González, Florencia Garrone, Osvaldo Jiménez, Luz María Céspedes y Ruth Melina Ramírez, ¿o no? Sí, profe. Ok, los que estén, no hace falta que estén todos. El siguiente, Ricardo Chejolán, Ruth Ferrarino, Daisy Alarcón, Ismael Morínigo, Sofía Melián, también se van a ese mismo enlace, así que se despiden acá de mí, que estén bien, besito, besito, y se van con José. Chao, profe, chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Ahora vamos al siguiente grupo.
El siguiente grupo tiene el tema de personalidad, pero hoy Tania y Will no se conectan, así que se quedan nomás acá conmigo. Diana Mesa está, Andrea Bernal, Noelia Armoa, Natalie Sánchez, Ailén Espínola, Camila Ruiz, ¿están o no están? Sí, profe. Bueno, se quedan nomás ustedes. Rosemary Báez, Jazmín Benítez, Montserrat Duarte, Daniel Garcete, Mayra Martínez y Sofía Roa están. Bueno, no importa, si están, se quedan acá conmigo. Sebastián Centrón Figueredo, María Mónica Mabel Martínez, María Paz Chiliani Bianchiotti, María Antonella Espínola Palmerola, Diego Martín Irala Escobar, Montserrat Melgarejo Quintero, se quedan acá en esta llamada. Bueno, siguiente grupo. Ahí está Ani. Ani ya le está esperando en este enlace que está acá, que voy a compartir ahora. El que voy a compartir ahora es para Fátima Larriel, Ileana Luis, Pamela Brizuela, Diana Campos, Lorena Barreto, Freddy Vázquez, Tania Díaz Coronel, María Paz Lescano, Lluvero, Fanny Gamarra, Sandra Caballero, Ramón Núñez, Rosario da Silva, Cecilia Riveros, Hugo Melgarejo, Luis Medina, Natalia López y Mabel Castillo. Cualquiera de estos que acabo de mencionar ahora se tiene que abandonar acá la llamada y sumarse a este segundo enlace que acabo de copiar ahora recién. Así que bueno, también besito para ustedes. Chao, nos vemos. Se van con Ani. Ani. Hola, ¿cómo es? Fátima, tenés que irte ahí con Ani. ¿Qué te pasó, Fátima? Bueno, y Sebastián se queda conmigo, Andrea se queda conmigo, no sé quién más se queda conmigo. Bueno, y vamos al último grupo que se va con Guadalupe. Guadalupe ya le está esperando también ahí en el enlace, que son Sebastián Benítez, Pamela Ayala, María Paz Ferreira, Ana Campos, Sonia Riquelme, Derlis Portillo, Andrea Isea, Silvano Velar, Dalila González, María Lisandri Martínez, Marcelo Domínguez, Cecilia Seitz, María del Mar López, Esteban Espínola, Jaruca, Damaris, Leticia Morel y Lourdes Martínez. Entonces ya se van ahora mismo a este enlace que les dejo acá. Y ¿cómo es que se llama? Que acabo de compartir ahora. Wadi ya le está esperando a ustedes. Y el resto se queda acá conmigo. Así que, besito, se van. Chao, nos vemos. Voy a dejar de grabar porque ya no le corresponde al grupo completo y el resto se quedan más conmigo.